Nunca imaginé que algo así me pasaría. Yo, un tipo tranquilo, con la vida en orden, a punto de casarme con la mujer de mis sueños. Isabel siempre fue esa persona en la que confiaba. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero, como dicen, la verdad siempre sale a la luz. Y esa fue la verdad más amarga que he tenido que enfrentar. Fue una tarde como cualquier otra. Estábamos en mi departamento, haciendo planes para la boda. Habíamos elegido todo, desde el lugar hasta los pequeños detalles. Pero todo cambió cuando ella empezó a recibir mensajes, y no podía evitar ver la preocupación en su rostro. Como siempre, trató de disimular, pero algo no estaba bien. Cuando me di cuenta de que algo no cuadraba, decidí seguirla, solo por si acaso. Esa decisión me cambiaría la vida. La seguí esa noche. Al principio, todo parecía normal. Pero al final, la vi entrar en la casa de un lugar que nunca me había mencionado. Fui sigiloso, pero al mismo tiempo, mi corazón no dejaba de latir fuerte. Miré a través de la ventana. Y allí estaba él. Marcos, mi primo, el tipo que siempre pensé que era como un hermano para mí. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me sentí helado. Ahí estaba, abrazándola y besándola. La mujer con la que pensaba casarme, entregándose a mi primo. El dolor fue tan intenso que casi no pude respirar. Mi mente comenzó a volverse un torbellino. ¿Por qué ella lo hizo? ¿Por qué él lo hizo? ¿Cómo no vi las señales? El amor que sentía por ella se convirtió en rabia, y la traición me envolvió por completo. Estaba allí, mirando desde las sombras, completamente destruido. Pero lo peor fue ver que, al entrar y salir de la casa, ellos parecían tan felices. No había remordimiento en sus ojos, ni en ella ni en él. No podían ser más indiferentes. Volví a mi departamento, sin saber qué hacer con toda la información que había descubierto. ¿Le hablaría? ¿La confrontaría? ¿O simplemente me iría de la ciudad y la dejaría en el olvido? Sabía que no podría quedarme con los brazos cruzados. La decisión estaba tomada. Ya no podía seguir viviendo en una mentira. Pero antes de hacer nada, necesitaba procesar lo que había visto. Necesitaba asimilar la magnitud de lo que había descubierto. Al día siguiente, la confronté. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, así que la llamé a la oficina y le pedí que me explicara. Cuando llegué, la vi sentada allí, tranquila como si nada hubiera pasado. Le pregunté directamente, ¿es cierto lo que hice anoche? Ella, con una sonrisa en el rostro, me respondió, sí, y no me arrepiento de nada. Su respuesta me dejó sin palabras. Nunca imaginé que ella pudiera ser tan fría, tan calculadora. Intenté hablar con ella, le pregunté por qué lo había hecho, pero solo recibí evasivas. Fue solo un error, me dijo, como si hubiera sido algo sin importancia. Le dije que quería un poco de honestidad, pero lo único que recibí fue un estaba confundida. Confundida. No podía creerlo. Estaba allí, en su oficina, viendo cómo la mujer que pensaba que amaba no solo me traicionó, sino que ni siquiera tenía el mínimo remordimiento. Entonces, decidí ir a hablar con Marcos. No sabía qué esperaría de él, pero lo que encontré fue aún peor de lo que imaginaba. Cuando le pregunté por qué lo hizo, se limitó a sonreír y decirme, ¿no te has dado cuenta? Ella siempre estuvo más interesada en mí que en ti. Su arrogancia me hizo hervir la sangre. No solo me había traicionado, sino que se burlaba de mí. Lo miré a los ojos y le dije, esto no va a quedar así. Me fui de su casa, con el corazón destrozado, pero con una determinación que jamás pensé que tendría. En ese momento, mi tristeza se convirtió en ira. Ya no quería entender, ya no quería escuchar sus excusas. Solo quería venganza. Ella pensaba que todo estaba resuelto, que podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero yo tenía algo en mente, algo que ni ella ni Marcos verían venir. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo sabía exactamente cómo hacerlo. Lo primero que hice fue tomar todo el dinero que había ahorrado durante los años de nuestra relación. Todo lo que habíamos construido, los recuerdos, los viajes, las promesas, todo fue destrozado por su traición. Me mudé a otro lugar, a una zona tranquila,
y comencé a reconstruir mi vida, pero con una misión en mente: devolverles lo que me hicieron. En cuanto a Isabela, me aseguré de que viera las consecuencias de su acción. La relación ya estaba rota, pero no podía dejar que se saliera con la suya. ¿Sabes lo peor de todo esto? Que mientras ella estaba viviendo su vida con Marcos, yo estaba observando. No con rencor, sino con calma. Estaba preparando mi siguiente movimiento. Al principio, todo parecía normal. Isabela comenzó a salir con sus amigas, a hacer cosas que siempre había querido hacer. Pero me di cuenta de algo: a pesar de todo lo que había hecho, no sentía ni un poco de culpa. No una sola vez me pidió disculpas, ni por un segundo mostró arrepentimiento. Parecía disfrutar de su nueva vida, como si lo que había hecho no importara en lo más mínimo. Eso me dejó aún más decidido a hacerle ver que no todo en la vida se puede arreglar con una sonrisa. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con algunos de los amigos de Isabela. Ellos, al verme, me ofrecieron palabras de consuelo. Pero lo que no sabían es que yo no quería consuelo. Lo que quería era algo mucho más profundo: quería que entendieran lo que ella había hecho. Así que les mostré el mensaje que me había enviado Isabela, un mensaje donde me confesaba todo lo que había hecho con Marcos. Al principio, no lo creyeron, pero cuando les mostré más pruebas, se quedaron en shock. Ya no eran los mismos, y eso me hizo sentir que había tomado el primer paso hacia la justicia. La siguiente parte de mi venganza fue más personal. ¿Recuerdas ese viejo coche que Marcos siempre había querido? Sabía que le gustaba, pero que nunca pudo comprarse uno nuevo por razones económicas. Pues bien, tomé una decisión que marcó un antes y un después. Compré el coche de sus sueños, el mismo modelo que siempre soñó tener. Lo dejé estacionado frente a la casa de Isabela, sabiendo que él pasaría por allí. No le dije nada, pero cuando lo vio, sus ojos dijeron todo. No solo lo perdió a ella, sino que también perdió lo que más deseaba. No había vuelta atrás. Mi venganza había comenzado a tomar forma, y cada paso me acercaba más a la conclusión que buscaba. Isabela y Marcos pensaron que todo sería fácil, que podían salir impunes de su traición. Pero aún quedaba mucho por hacer. Lo que no sabían es que había preparado algo aún mayor para ellos. Y cuando todo se hiciera realidad, su vida ya no sería la misma. Cada vez que pensaba en lo que había pasado, sentía una mezcla de emociones. Rabia, tristeza, pero sobre todo, una profunda decepción. La mujer que pensaba que era mi alma gemela, la mujer con la que pensaba en pasar el resto de mi vida, me había dejado por mi propio primo. Y lo peor de todo, ni siquiera parecía importarle. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero al mismo tiempo, sabía que había llegado el momento de tomar el control de mi vida. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a ser el tipo que se quedaba en silencio mientras ella se divertía con mi primo. No, ahora yo era el que tenía el control. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Con cada paso que daba, me sentía más libre. Y la venganza, esa dulce venganza, se iba acercando más. Cada vez que veía a Isabela en las redes sociales, con su vida perfecta, rodeada de amigos, me recordaba por qué tenía que seguir adelante. No podía dejar que ella pensara que había ganado. No podía permitir que se saliera con la suya. Y lo mejor de todo es que ella nunca sabría lo que estaba pasando. Sería un golpe inesperado, un golpe que la dejaría sin palabras. Así que un día, cuando menos lo esperara, decidí lanzarme. La emboscada estaba lista. Empecé a enviarle mensajes sutiles a algunos de sus amigos, dejándoles claro lo que había hecho. Pero mi mayor jugada fue el trabajo que hice con su jefe. Sabía que ella siempre había querido ese ascenso que llevaba tanto tiempo esperando. Así que, sin que ella lo supiera, le dejé claro a su jefe, de manera anónima, que no era confiable. Que su comportamiento estaba afectando a la empresa. El jefe no dudó y la despidió de la empresa. Ella nunca imaginó que yo estaba detrás de eso. No solo había perdido mi confianza, sino que también perdió su estabilidad laboral. Y lo mejor de todo es que no se lo esperaba. Fue una jugada perfecta. Desde ese día, comencé a reconstruirme.
Dejé de intentar entender el porqué y empecé a enfocarme en mí. Volví a entrenar, me cambié el corte de cabello, comencé a salir con los amigos que había dejado de lado por culpa de la relación. El dolor aún existía, claro, pero comenzó a dividir espacio con las ganas de levantarme. Y fue en ese proceso que empecé a darme cuenta, no necesitaba a Isabela. Mucho menos a Marcos. Un día, revisando archivos antiguos en la computadora, encontré varias fotos y vídeos nuestros. ¿Sabes cuando miras algo que ya fue especial, pero ahora solo sientes asco? Eso fue lo que sentí. Borré todo. Limpié el celular, la computadora, los cajones. No quería ningún vestigio de ella en mi vida. Y en ese momento fue que la idea de la venganza comenzó a tomar forma. No quería solo olvidarlos. Quería que me recordaran. Y que lo hicieran con dolor. Empecé a observar, con calma. Descubrí que Marcos estaba trabajando como freelance en un proyecto importante con una empresa de la ciudad. Y más que eso, descubrí que necesitaba una buena imagen pública para ser contratado de forma definitiva. Y entonces, tuve la idea. Tomé capturas, vídeos, y los mensajes que intercambiaba con Isabela mientras me decía que estaba ocupado con trabajo. Reuní todo en un dossier completo. Imágenes, fechas, contexto. Pero no lo entregué inmediatamente. Esperé. Esperé el día de su entrevista final para el puesto. La empresa publicó en su sitio web que estaban evaluando el comportamiento ético de los candidatos. Era el momento perfecto. Envié todo de forma anónima al Departamento de Recursos Humanos. El resultado. Marcos fue eliminado del proceso. Y más aún, su imagen quedó manchada en el mercado. El puesto que tanto soñaba fue para otro. Lo perdió. Y ni siquiera sabe hasta hoy que fui yo. Isabela, por otro lado, todavía vivía en la misma casa. Pero no por mucho tiempo. Ya había iniciado el proceso legal para sacarla de allí, ya que el inmueble estaba a mi nombre. Cuando recibió la notificación judicial, se volvió loca. Me llamó traidor, cobarde, manipulador. Irónico, ¿no? Ella, que destruyó todo, ahora se hacía la víctima. Pero no caí en la provocación. Solo respondí con una sonrisa, ahora vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Salió de la casa con rabia, insultándome, jurando que me arrepentiría. Y lo más gracioso. Aún pensaba que yo la amaba, que yo quería volver con ella. Pero no lo haría. Ya no había amor. Solo quedaba el sabor amargo de la traición. Y entonces supe que, aunque ella intentara recuperar lo que tenía, ya nada sería igual. Yo estaba mejor sin ella. Y lo estaba demostrando con cada paso que daba. Meses después, la vi por casualidad en un café de la ciudad. Ella estaba con sus amigas, riendo, hablando de lo bien que le iba en su nueva vida. La vi y sentí como si me mirara a través de ella. No me sentí mal. Al contrario, sentí que había ganado. Ella no sabía lo que yo había hecho, pero lo que más me gustó fue que, al mirarme, pude ver la confusión en sus ojos. Ella sabía que algo había cambiado, pero no podía entender qué. Era mi momento de disfrutar el triunfo. A partir de ahí, no volví a saber nada de Isabela ni de Marcos. La relación se terminó, pero mi venganza estuvo bien ejecutada. La vida de ambos nunca fue la misma. Ambos siguieron con sus vidas, pero yo ya no tenía ninguna preocupación. Había aprendido una valiosa lección, no importaba cuánto te lastimen, siempre hay una forma de volverse más fuerte. Y la forma en que me volví más fuerte fue la venganza. Ellos ya no serían los mismos. Con el tiempo, encontré el verdadero amor. Alguien que valoraba lo que soy, alguien que nunca me fallaría. Y fue en ese momento cuando entendí que todo lo que había pasado, toda esa angustia, había valido la pena. La venganza no solo me dio el control de la situación, sino que también me ayudó a darme cuenta de que podía ser feliz nuevamente. A veces, las cosas malas pasan para darnos una oportunidad de ser mejores, de ser más fuertes. Hoy en día, Isabela y Marcos siguen sus vidas, pero de una forma diferente. Ambos han aprendido, de una manera muy dura, que las acciones tienen consecuencias.
Y yo, bueno, yo estoy mejor que nunca. Tengo una vida llena de paz, rodeado de personas que realmente me valoran. Y, por supuesto, ya no tengo miedo de enfrentarme a quienes me hicieron daño. El karma se encargó de ellos, y yo solo fui el instrumento que les recordó que todo lo que hacen, tarde o temprano, regresa. Lo que me queda claro es que no importa cuán grande sea la traición o cuán profundo sea el dolor. Al final, todo se resuelve. A veces, el tiempo lo cura todo, pero otras veces, solo hace falta un buen plan de venganza para sentir que se ha hecho justicia. Porque en la vida, no siempre las cosas salen como esperamos, pero lo importante es aprender a tomar el control. Ahora, siempre que alguien me pregunta sobre mi historia, les cuento lo que pasó, pero con una sonrisa en el rostro. Porque sí, pude haberme quedado con el corazón roto, pero preferí levantarme y hacer que los que me traicionaron pagaran por lo que hicieron. Y lo que más me sorprende es que, después de todo, todavía hay personas que piensan que la venganza es algo malo. Pero yo les digo, ¿quién podría culparme por querer equilibrar la balanza? A veces, la venganza se convierte en una forma de liberación. Ya no sentía rencor, ni odio, ni tristeza. Lo que sentía era una paz profunda. Mi alma estaba tranquila, porque sabía que había hecho todo lo necesario para sanar. Y al final, eso fue lo que me hizo seguir adelante. No fue el hecho de que destruyera sus vidas, sino que al hacerlo, destruí mi propio sufrimiento. Lo curioso es que, después de tanto tiempo, incluso Isabela me miraba de vez en cuando, como si quisiera decirme algo. Pero ya no había nada que decir. No había arrepentimiento en su mirada, y para ser honesto, ya no me importaba. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, y no había nada que ella pudiera hacer para cambiar eso. Lo que había sucedido ya no tenía poder sobre mí. Lo que más aprendí de todo esto es que, a veces, la gente te decepciona, te traiciona, y te hace sentir que el mundo se te viene encima. Pero no es el final. Es solo el principio de una nueva etapa, una etapa donde tú tomas las riendas. Y con el tiempo, descubres que, en realidad, lo que te pasó fue lo mejor que te pudo haber pasado. Porque solo cuando te caes, sabes lo que es levantarse con fuerza. Hoy me doy cuenta de que mi vida es mejor ahora. A veces, el dolor puede ser transformador y las decisiones que tomamos, incluso las más difíciles, nos enseñan algo valioso. Los engaños de Isabela y Marcos no solo fueron una prueba de la traición, sino una lección de cómo nunca se debe dar por sentada la lealtad de alguien. Al final, descubrí que la verdadera fuerza no está en hacerles daño, sino en aprender a superarlos sin perder lo que realmente importa, tu esencia. El tiempo ha pasado, y he encontrado en mi vida mucho más de lo que imaginé que podría tener después de la traición. Es curioso, ¿no? Después de todo lo que sucedió, descubrí una paz interior que ni siquiera sabía que existía. Ya no estoy anclado en el pasado. La venganza fue solo una parte del proceso. El verdadero objetivo era recuperar mi vida, mis sueños, y mi bienestar. Hoy puedo decir, con la cabeza bien alta, que soy más feliz que nunca. Isabela sigue atrapada en su propia mentira. Recibió lo que le correspondía, pero me doy cuenta de que lo que más la destruyó fue no haber aprendido nada. Todavía vive en ese ciclo de autocompasión y culpabilidad, pero nunca admitirá lo que hizo. Marcos, por su parte, se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Las oportunidades que dejó pasar no volvieron, y su nombre ahora es conocido por algo completamente diferente. No por su habilidad, sino por la traición. Al final, aprendí que el mejor tipo de venganza no es la que destruye a los demás, sino la que te permite crecer y mejorar como persona. Mis antiguos traidores no están en mi vida, y no me importa en lo más mínimo. Ellos siguen arrastrándose con su culpa y sus errores, mientras yo sigo adelante. Porque no se trata de ganarles a ellos, sino de ganar para mí mismo. Y eso es lo que realmente importa. Nunca me arrepentí de lo que hice. No fue solo por mí, fue por la persona que solía ser y la que quería volver a ser. El camino hacia la paz no siempre es fácil, pero créanme, vale la pena. Aprendí que nadie tiene el derecho de destruir tu felicidad, y que, a veces, la venganza es el único remedio para un corazón roto. Hoy, la historia que comparto con ustedes es solo una muestra de lo que significa salir más fuerte de lo que parece un final.
Hoy mi vida está llena de posibilidades. Ya no estoy atrapado en lo que fue. He aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí. Porque el perdón no se trata de dejar ir lo que hicieron, sino de liberarte a ti mismo del peso que carga el odio y el rencor. He dejado atrás esa etapa de mi vida, y aunque no olvido, he aprendido a mirar hacia el futuro con esperanza. Lo que pasó fue una lección dura, pero que me enseñó a valorarme. No importa lo que me digan o lo que me cuenten, lo único importante es lo que yo decido ser. Y hoy, soy alguien mejor. No solo por la venganza, sino por todo lo que decidí hacer para sanar. La traición me dejó cicatrices, sí, pero también me dio una oportunidad de ser más fuerte, más sabio y más feliz. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que siempre tienes el poder de levantarte. La vida puede ser cruel, pero no te dejes vencer. La venganza no siempre es necesaria, pero en algunos casos, es una forma de liberar el alma. Y, sobre todo, recuerda que siempre hay algo más grande que la traición, tu propia paz. La historia que les conté hoy no es solo mía. Es la historia de muchos que enfrentan el dolor y la traición. Todos tenemos algo que aprender, todos tenemos una forma de sanar. A veces, la venganza es parte del proceso, y otras veces, lo único que necesitamos es seguir adelante. No importa lo que haya pasado, siempre hay un mañana. Y ese mañana depende de ti. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Deja tus comentarios, quiero saber qué piensas. Si alguna vez te has sentido traicionado, recuerda que no estás solo. La vida sigue, y lo más importante es cómo decides enfrentar lo que te pasa. Nos vemos en el próximo vídeo.